¿Cómo leen tus suscriptores tus emails? ¿Cómo conseguir que tus emails se lean independientemente de su longitud? ¿Y cómo conseguir muchos más clics en tus emails? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy te voy a mostrar trucos visuales que harán que tus emails conviertan más. Bueno, dicen que la gente no lee y así es como comienza ese debate sobre si los emails deben ser más largos o deben ser más cortos. Bueno, incluso voy más allá, si deberíamos estar enviando emails a nuestros suscriptores para convertirlos en clientes, ¿no? Hay debate sobre esto todavía y bueno, pues nada, aquí 314 episodios con este que estás escuchando en este momento de este podcast y pues creo que dentro de otros 314 episodios probablemente sigamos en este debate. Bueno, para mí no hay debate, quiero decir que yo estoy muy claramente posicionado a favor de que la gente sí lee aquello que le interesa, aquello que es relevante para ellos, que esa es tu tarea como email marketer, ser relevante en la bandeja de entrada y para eso estamos aquí en el podcast. Bueno, la cuestión es que el problema de este falso debate es que deja de lado algo que es muy importante que tengas en cuenta en los emails que envías a tus suscriptores. Y no solo en los emails que envías a tus suscriptores, sino prácticamente en cualquier otro tipo de estrategia de marketing que estés desarrollando. Y es algo que es innato al ser humano. Y es el hecho de que somos seres visuales. El sentido de la vista, siendo todos muy importantes, probablemente el sentido de la vista está un escalón por encima casi del resto, ¿no? Los ojos nos informan de muchísimas cosas, nos informan en muy poco tiempo, además, nos dan una inmensa cantidad de información. Y en el caso que nos ocupa, que es el tema del marketing, de cómo ser más persuasivos para conseguir más ventas para nuestro negocio, es algo que además cada vez más. Lo visual cada vez tiene más peso, ¿no? Y cuantos más medios digitales pongamos en el proceso, bueno, pues esto parece que puede ir increciendo, por decirlo de alguna manera. O por lo menos venir a afianzar algo que ha sucedido toda la vida. Porque esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya en la edad de piedra, cuando los hombres primitivos pues se reunían alrededor del fuego para que alguien contara una historia, bueno, pues el hecho de salud, incluso que lo pintaran en las paredes, ¿no? Para que quedara constancia de qué es lo que habían hecho, o qué estaban realizando y demás, bueno, pues eso estaba ya ahí. O sea, lo visual siempre ha estado ahí a la hora de contar historias y de conseguir objetivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a tratar de esa parte visual de nuestros emails. Y bueno, para tu tranquilidad y para la mía también, porque si ya me conoces un poco, yo temas de diseño, o sea, estoy absolutamente negado para temas de diseño. Bueno, como te digo, para tu tranquilidad, buenas noticias, no vas a tener que reconvertirte en diseñador, no se trata de eso, ni mucho menos, es algo mucho más sencillo lo que te voy a contar en este episodio. En este episodio tienes un email, te voy a contar pues unos sencillos trucos, sencillísimos, que tienes que tener en cuenta, además, para hacer más atractivos tus emails a tus suscriptores, para que además se paren a leerlos y, por supuesto, si lo leen, pues de esta forma tengas muchas más probabilidades de hacer clic y, por ende, de que conviertan mucho más tus emails. Y es que puede parecer obvio, pero de cómo distribuyas el contenido dentro de tu email puede suponer un antes y un después en tu estrategia de email marketing. Así que es importante que sepas que el contenido más importante de tus emails y en qué momento sacarlo a relucir son parte fundamental de la planificación de cualquiera de tus emails. Porque al final, enviar emails es el trámite necesario que tenemos, en este caso en el email marketing, para conseguir esos clics hacia nuestra web. Pero para que esos clics se produzcan, bueno, pues realmente necesitamos que previamente haya un proceso de digerir o de consumir la información que incluimos en esos emails. Y como eso es clave, bueno, pues vamos a ver cómo optimizar esa parte de nuestra estrategia de email marketing. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla?
O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte 1 euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Bien, vamos a empezar con cómo se lee online, que en realidad no difiere mucho de cómo se lee normalmente. En realidad, bueno, pues lo que se ha estudiado, lo que se ha analizado con respecto a esto, pues ya desde hace muchísimo tiempo, y esto es algo que no ha cambiado a lo largo de los años, pero bueno, Internet, si nos permite medirlo, es que leemos lo que se llama en F. Imagínate una F mayúscula, ¿no? El palo de arriba más largo que el siguiente, ¿no? Que el segundo palito, y pues va disminuyendo, ¿no? Esa longitud. Porque leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, prestamos la mayor atención es arriba a la izquierda, al comienzo de cualquier cosa que estemos viendo. Y como te digo, esto no es nuevo. Esto en Internet está medido, pero además ya en medios tradicionales la publicidad más cara se pagaba en las páginas izquierdas de los periódicos, por ejemplo, de las revistas. Si tú querías colocar tu anuncio a la izquierda, tenía un precio distinto que si lo querías colocar en una página en una página par, ¿no? Las páginas impares que son en la izquierda las pares que son en la izquierda son más caras, son anuncios que tienen un coste mayor que su equivalente, el mismo anuncio, en la siguiente página, ¿no? Obviamente, a diferencia de los medios tradicionales en los que hay una maquetación, hay un medio claro, es el papel, el tamaño que tiene, la imprenta, la maquetación, etcétera, etcétera, y va a ser igual para todo el mundo. En tus emails esto no lo controlas al 100%. ¿Por qué? Porque, bueno, de cómo se visualice tu email depende de muchas cosas que están en tu tejado, pero otras no, como puede ser el navegador desde el que te están leyendo, el dispositivo, la versión del navegador, la versión del dispositivo, la versión de su cliente de correo, el cliente de correo que puedan estar utilizando, y eso puede hacer que haya diferencias entre lo que tú estás diseñando en un momento determinado o lo que tú estás viendo en tu pantalla antes de enviar y lo que realmente va a recibir el suscriptor. No tiene por qué ser así, especialmente si es solo texto. Sobre todo si es muy, muy visual, aunque también te puede ocurrir. Pero bueno, una imagen, si tú la plantas, pues la imagen es una imagen, no tiene más. En el caso del texto sí puede haber modificaciones, porque depende, como te digo, de muchas cosas. Incluso puede ser que esa persona pues tenga habilitado una fuente más grande porque lo ve mejor, ¿no? Porque tiene problemas de visión y tiene las fuentes más grandes. Bueno, pues eso ya te ha descolocado todo lo que tú hayas podido diseñar en este sentido. Pero no te preocupes, porque los consejos que yo te voy a dar hoy tienen en cuenta esto, por eso he empezado por aquí, ese tipo de lectura en F, pero sobre todo que ese tipo de lectura en F lo que indica es que, y que es lo primero que hacemos todos, es escanear el contenido, es decir, bueno, a mí aquí ¿qué me espera? Este email es largo, corto, ¿qué hay aquí para mí? ¿No? Es decir, y empiezo por el principio, a ver si esto me interesa, y voy escaneando y me paro o no en las partes que considero importantes, ¿no? Y en cualquier caso, esto que indica también que siendo así, la parte superior de nuestro email es la que va a marcar el destino de ese email. Cuanto antes llames la atención, muchísimo mejor para para el resto del contenido. Si de primeras no consigues enganchar, pues ya esa F se va a estrechar mucho y se va a quedar mucho del contenido que has creado, se va a quedar sin conocerlo tu suscriptor, ¿no? Porque no has conseguido engancharle desde el primer momento.
Dicho esto, no estamos aquí ahora para hablar de lo que es el contenido en sí mismo, sino de cómo se percibe visualmente tu contenido. Y vamos a empezar a hablar de la importancia que tienen los párrafos. Claro, tú tienes ahí párrafos, ¿yo qué hago? Pues, por ejemplo, para empezar, los distingo, le meto un doble intro, ¿no? Es decir, les separo con una línea extra para que se vean los párrafos diferenciados claramente en los emails, ¿no? Y a partir de aquí, lo siguiente es que los párrafos no sean largos. Yo sé que hay una tendencia bueno, pues a contar muchas cosas, pero siempre digo lo mismo. Cuando repases un email, que tienes que repasarlos antes de enviarlo, siempre que sea con la tijera en la mano. Procura siempre, en la medida de lo posible, ser crítico con tu contenido y recórtalo. Lo que te haya podido parecer importante en un momento determinado, seguro que a lo mejor no lo es tanto en la revisión, o es prescindible, o te lo puedes llevar a tu email, o en cualquier caso a lo mejor lo puedes contar, siendo importante e imprescindible, lo puedes contar con menos palabras, casi seguro, ¿no? Porque los párrafos cortos, esto es importante porque los párrafos cortos te aseguran que se lee más contenido en el proceso del escaneado. Es decir, cuando yo escaneo un párrafo, si el párrafo es corto, voy a escanear más parte del contenido, voy a procesar más parte de ese contenido y eso me garantiza que más contenido va a ser consumido a lo largo de todo el email. Para que te hagas una idea de cómo es esto, mira cómo es una página de resultados de Google. O sea, no verás grandes párrafos, ni siquiera en las preguntas estas que han puesto ahora bueno, ya llevan bastante tiempo, que cuando tú buscas algo ya hay una serie de preguntas frecuentes, ¿no? De cosas que pregunta la gente, ¿no? Y cuando lo despliegas siempre suele haber un mini párrafo. El descriptivo de la página suele ser 2, 3 líneas como mucho. El título, una sola línea. Bueno, pues esto es así por esto mismo que te estoy comentando. Para además reforzar lo que puedan escanear, pues en estos párrafos cortos puedes apoyar lo que es realmente dentro del párrafo importante, o los conceptos clave, los puedes destacar con negritas, con cursivas o con subrayados, ¿no? Que también te van a ayudar a que dentro de ese escaneado, de ese proceso de información, todavía sea más, aunque sea un escaneado rápido, todavía seas capaz de colocar tu mensaje bueno, pues en el menor tiempo posible. Una vez que tenemos claro el tema de los párrafos, vamos a hablar de las fuentes, pero no me refiero a si vas a utilizar Times New Roman o Comic Sans. Yo, de hecho, bueno, mi recomendación es que utilices cualquier fuente que sea nativa del navegador, es decir, las que están en todos los lados. Yo utilizo Times New Roman, por ejemplo. No, perdón, utilizo Arial en mis emails. ¿Por qué? Porque Arial, cualquier programa, cualquier cliente de correo, cualquier navegador, cualquier dispositivo lo tiene integrado como fuente. Es decir, es la fuente que yo estoy viendo, es la que se va a ver y cómo se va a ver, ¿vale? Eso es el primer consejo que te doy. Olvídate de florituras, colores. No. Yo fondo blanco, letra negra y fuente Arial, ¿vale? Pero cuando te hablo ahora de las fuentes no me refería a eso, sino me refería sobre todo a jugar con el tamaño. Y en realidad, cuando digo jugar con el tamaño, es jugar con los destacados, ¿no? Esto es como en el periódico cuando tienes esos destacados, ¿no? Esos párrafos que son en una letra mayor que vienen a resumir algo que viene dentro, pero que aquí lo vamos a utilizar no para resumir algo que tiene dentro, sino para destacar una información. ¿Y por qué son importantes? Porque rompen el escaneado y rompen el ritmo del email. Es decir, hacen que te detengas, porque cuando rompes la rutina de todo con la misma fuente, todo con la misma letra, los párrafos más o menos todos parecidos en tamaño, llegar a algo que destaca, de ahí el nombre, valga la redundancia, pues va a hacer que hagamos un parón y volvamos en lo que viene a continuación, volvemos, digamos, a replicar la F, ¿no? Donde estábamos acortando el proceso de escaneado, volvemos a alargarlo y volvemos a generar mucha más interacción, ¿no? O por lo menos un mayor consumo de información en ese primer escaneado. Así que consejo, que sean cortos los destacados, eso es importante, es decir, ahora no aprovechemos, bueno, pues me ha dicho Paco que los destacados ahí, eso lo van a ver sí o sí, pues voy a meter un párrafo de 4 líneas, pero en fuente de tamaño 32. No. Mucho más corto, tiene que ser como un mini titular, tómatelo como otra oportunidad de otro asunto dentro de tu email, es decir, más allá del asunto que te ha llevado a la apertura, que sea como una especie de asunto que retenga la atención de tus suscriptores. En este sentido, pues lo que mejor funciona con los asuntos normales va a funcionar bien aquí. Los cómo, la curiosidad, eso va a funcionar súper bien. Y no te vuelvas loco con esta historia. Si pones muchos, pues deja de ser un destacado, porque cuando hay mucho de algo, pues ya empieza a ser normal y no empieza a destacar, ¿vale? Así que tampoco te pases con los destacados,
porque vas a conseguir el efecto contrario. Bien, una vez que ya tenemos claro el tema de las fuentes, yo aquí hay un consejo que quiero dar, por si alguien va en plan purista y dice, no, pero Paco, ¿cómo voy a poner aquí un punto y aparte para hacer un párrafo corto si aquí lo que va es un punto y seguido según la Real Academia Española de la Lengua, la Fundeu del BBV y toda esta gente que sabe mucho de gramática? Y sí, efectivamente, la gramática, pues ahí está. Obviamente hay que conocerla. Yo el tema de las faltas de ortografías es un debate en el que también tengo clara mi posición y en la medida posible no hay que cometerla, ¿no? Esta gente que opina que sí, que bueno, metes falta de ortografía o palabras que están mal porque es que destacan y tal. Bueno, sí, pero yo destacar por ser un analfabeto, pues no me apetece, ¿vale? Entonces, yo no me gastaría miles de euros en contratar a alguien, que tiene falta de ortografía, honestamente, ¿vale? Así que, dicho esto, aquí no estoy hablando tanto de la ortografía como de la gramática, ¿vale? Como digo, somos seres visuales. Estamos en un medio visual, aunque sea un correo electrónico. Procura que tu email, su apariencia, sea lo más atractiva, pero sobre todo lo más optimizado para ese proceso de escaneado del que venimos hablando en este episodio todo este tiempo, ¿no? Esto no implica de todos modos un error que estoy viendo muchísimo últimamente, que es el de parecer un robot hablando. Es decir, que son esto de pongo una palabra, punto, siguiente línea, 2 palabras, punto, una frase de 4 palabras, punto. Es decir, esto de... no, eso... a mí es que esos emails me echan totalmente. Además se nota que es que eso pues es alguien que sabe por dónde van los tiros, pero que está disparando por la culata directamente. Simplemente tiene que ser la lectura fluida, pero que no nos ciñamos estrictamente a las normas gramaticales y destaquemos la parte visual, el cómo realmente leen nuestros suscriptores los emails, lo pongamos por encima de esas reglas que a veces son estrictas, son correctas, evidentemente, no voy a discutirlas, pero que nosotros somos marqueteros, no somos novelistas, ¿vale? No nos dedicamos a vender libros. Me refiero con nuestros emails, o sea, no vendemos nuestros emails, lo que queremos es que nuestros emails vendan, ¿vale? Así que, ten en cuenta esto, que no te cortes y que no pasa nada. Bueno, no te cortes, tampoco te pases, como te digo, no te pongas en plan robot y que tengas en cuenta que un párrafo que a lo mejor deberían ser en un libro, si te lo corrige un corrector ortotipográfico, te va a decir que eso sería un párrafo de 10 líneas, pues tú tienes que hacer 3 de 3, ¿vale? 3 párrafos de 3 líneas, ¿vale? No le des más vueltas en este sentido y que veas que encaje, que sea coherente y que el ritmo, que eso es importante también, el ritmo de lectura tiene que ser fluido también. Y una cosa también, obviamente, hablando de temas visuales, pasando ya de la gramática, pasando a otro tema, es el tema de las imágenes, ¿vale? Es decir, que hay un episodio completo hablando sobre si imágenes sí, no, por qué no, cuándo sí, cuándo no. Lo tienes, te lo dejaré aquí en las notas del programa. Pero aquí, ¿por qué podríamos incluir imágenes? Un poco por resumir lo que digo en ese episodio, incluso añadir alguna cosa más. A mí en este sentido las imágenes que más me gustan son los GIFs y los memes. ¿Por qué? Porque cuentan una historia en sí mismo. Es decir, aportan valor añadido al texto. Y además rompen el ritmo, funcionan como un destacado. Es decir, yo estoy ahí pasando letras y de repente, una imagen. Si además la imagen habla por sí misma, como es el caso del GIF, que es lo más parecido que vas a poder meter un vídeo en tus emails, ¿vale? O un meme que realmente es en una sola imagen con muy poco texto y además destacado es también una historia en sí misma. Si consigues eso, si lo metes en el sitio adecuado, pues obviamente sí, aportan mucho ahí las imágenes. En ese sentido, como te digo, resumiendo, rompen el ritmo y sobre todo son capaces de hacerte consumir información. Si no aportan, olvídate de las imágenes. No tiene más, pero que sepas que sí. En este caso, yo no me importa utilizarlas. De hecho, GIF, sobre todo GIF, he utilizado en más de una ocasión. Muchas veces no los utilizo más por no estar en el proceso de búsqueda del GIF o porque, es mucho más sencillo no ponerlo, ¿no? Pero a mí es un recurso que me gusta mucho, que destaca y que sí, aunque no leas el email, vas a entender perfectamente de qué va el email porque, como si estuvieras viendo un vídeo, aunque fuera sin el audio. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes,
Si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos. En Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastar tu dinero en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote. No solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!